Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en la cuadrilla de Tu Dinero. Ya lo sabéis, el canal amigo de Tu Dinero Nunca Duerme, un canal en el que cada semana, casi cada día, intentamos acercarnos a vosotros con contenidos, intentamos que sean de mucho interés. Y hoy, en este vídeo, hemos llamado, tengo que decir que con mucha satisfacción, porque es amigo mío, pero más allá de ser amigo mío, es... podríamos decir, uno de los gestores de cartera en este momento que maneja una de las carteras más importantes del mundo, trabaja en una de las gestoras más importantes del mundo y por lo tanto bueno, el alcance de sus decisiones es trascendental en muchos casos. Hablo de Manuel Losa, él es gestor senior de carteras de Clean Energy Transition Strategy de Pictet. Voy a saludarle ya. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, muy buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas. Me hace mucha ilusión tenerte en el canal. Tienen que saber nuestros oyentes, espectadores, los seguidores, todos aquellos que veáis el vídeo, que Manuel y yo hablamos mucho, porque somos amigos desde hace mucho tiempo. Coincidimos en un colegio mayor allá por los años en los que nos dedicamos a estudiar cada uno nuestra carrera. Y bueno, con el tiempo, precisamente por las responsabilidades que cada uno hemos ido adquiriendo, pues ha sido enriquecedor las conversaciones, más allá de recordar los tiempos pretéritos, pues también de las cosas que nos ocupan día a día en un mundo en el que la afición por las finanzas la compartimos. Manuel tiene otras muchas aficiones que se le dan muy bien, por cierto, como es el básquet, pero hoy lo que nos trae aquí son las finanzas. Así que, Manuel, muchas gracias por aceptar la llamada y muchas gracias por atendernos desde Pictet en este caso. Muchas gracias, Luis, por la invitación y un placer estar aquí contigo. Pues si te parece, vamos a entrar en harina y a ver, si te he llamado y te he pedido que muy amablemente estés con nosotros en el día de hoy, en este canal, en este humilde canal, en el que poquito a poco vamos creciendo en suscriptores. Os animo a todos a que os suscribáis y le deis a la campanita y también que os hagáis amigos de la cuadrilla de Tu Dinero, entrando en la cuadrillatudinero.com y entrando, digamos, en el registro para formar parte de nuestro club de amigos y tener los primeros este tipo de contenidos e incluso aquellos contenidos que no van a estar aptos para absolutamente todo el mundo, sino que únicamente para los socios de la cuadrilla de Tu Dinero. Como te decía, te he llamado, Manuel, porque, como bien sabes, hemos estado charlando últimamente, hay un debate, sigue existiendo un debate sobre ya no solo las energías limpias, que yo creo que puede ser un debate muy interesante para otra entrevista que podamos tener en marcha, sino un poco para que me hables. Yo sé que tú tienes una teoría muy elaborada respecto a la evolución de una de las tecnologías que hoy marca la pauta bueno, pues en muchos mentideros y también para muchas compañías que están ahora mismo atrayendo la atención y el dinero de muchísimos inversores. Hablo de la tecnología del coche eléctrico. No en vano, una de las compañías del sector, Tesla, bueno, pues ofrece titulares día sí, día también. Los periodistas estamos muy pendientes, no solo de la tecnología, sino también de las compañías que operan en el sector. Y me gustaría, si te parece, como una primera aproximación, que nos dijeras un poco cómo ves tú, como analista y como especialista, esta tecnología del coche eléctrico, si, como se está diciendo, y utilizo como percha esas polémicas que hemos vivido en España en esta Semana Santa, donde han abierto informativos las colas de Teslas y de otros coches eléctricos que había en los cargadores en la autovía del Mediterráneo, en la autovía que lleva a Valencia y a Alicante. Bueno, pues de vuelta de Semana Santa, de repente grandes colas en esos supercargadores de Tesla esperando, había varios averiados, el tiempo de carga hacía que se acumularan coches y coches y evidentemente fue noticia. Sabes que el coche eléctrico es algo que levanta pasiones y tiene auténticos amantes y auténticos detractores. Pero sí te pido esta foto, si quieres, de cómo está la tecnología, en qué momento de maduración estamos y, bueno, pues cómo interpretas tú precisamente este último episodio que hemos vivido. Sí, muchas gracias, Luisfer. Pues cuando hablamos de transición energética,
hablamos de muchas cosas, ¿no? Como bien has dicho tú, una parte de las cosas de las que hablamos es la parte de renovables, pero una parte muy importante de la parte de transición energética es la parte de movilidad. ¿Cómo va a cambiar la movilidad a utilizar cada vez menos combustibles y cada vez más lo que llamamos movilidad eléctrica? Y ahí entra de manera muy importante lo que es el coche eléctrico. ¿Por qué el coche eléctrico es tan importante y ha estado pegando tan fuerte durante los últimos años? Porque la realidad es que el coche eléctrico de por sí es mucho más eficiente que un coche de combustión interna. O sea, cuando hablamos de la energía que le proporcionas a un coche de combustión interna y la energía que llega a las ruedas, la cantidad de energía que llega a las ruedas es el 20% de la energía potencial que tiene un coche de gasolina o que tiene la gasolina que le inyectas. El resto se disipa en forma de calor, pues bien en rozamientos, en engranajes, en los pistones, etc. Cuando esta comparación la hacemos con un coche eléctrico, el coche eléctrico aprovecha del orden del 87% de la energía que se suministra. Y una de las partes importantes es porque cuando frena, en lugar de utilizar una zapata o un disco y ese rozamiento se disipa en forma de calor, el frenado se aprovecha para recargar la batería. No solo eso, sino que el funcionamiento de un coche eléctrico es mucho más sencillo que el de un coche de combustión interna. Tiene del orden de 100 veces menos partes móviles que un coche de combustión interna. Y eso hace que cuando solamente hablamos de movernos, el coste por kilómetro sea entre 2 veces y 4 veces inferior a un coche de combustión interna. Ya no voy a hablar de las emisiones porque creo que es claro que durante la vida útil de un coche eléctrico las emisiones son inferiores, o sea, si para la gente que se preocupa desde el punto de vista medioambiental el coche eléctrico también es una buena solución. Pero es verdad que tiene cuellos de botella. Hemos estado hablando de que es más sencillo, hemos estado hablando de que el coste para recorrer 1 kilómetro es inferior, pero ahora mismo el coche o el coste que tienes que llevar a cabo para adquirir un coche eléctrico es del entorno de un 15%, un 20% más elevado que un coche de combustión interna. Esto es porque realmente no hay una escala suficiente. Realmente la cantidad de coches eléctricos que se venden en el mundo, ahora mismo la cuota de mercado creo que es del orden del 10 o del 12%, mientras que el resto siguen siendo de combustión interna y el motor de combustión interna está muy desarrollado, está hecho muy eficiente porque llevamos utilizando coches de combustión interna desde principios del siglo pasado, ¿no? Nosotros lo que esperamos y lo que espera el sector es que durante esta década, y más precisamente finales de esta década, o sea, a partir de 2026 o 2027, el coche o el precio que tienes que pagar por comprar un coche eléctrico sea inferior. O sea, no solamente vas a tener menos averías porque tienes menos partes móviles, no solamente va a ser más barato lo que es el fuel, porque, como he dicho, es mucho más eficiente, por lo tanto, te cuesta menos, entre 2 y 4 veces menos llenar el depósito, digamos, o recorrer 100 kilómetros con un coche de combustión, con un coche eléctrico, un coche de combustión interna. Pero además el precio, el coste total del vehículo va a ser más barato, por lo cual nosotros estamos bastante positivos, muy positivos en el coche eléctrico y en que va a ganar significativamente cuota de mercado con una aceleración a lo largo de finales de esta década. Otro cuello de botella, además del precio, es lo que has dicho al principio, y es el estrés de la gente a la hora de recargar el coche, ¿no? O sea, tú y yo si tenemos un coche de combustión interna, sabemos que vamos a ir de Madrid a cualquier sitio, a Barcelona, y vamos a encontrar un montón de gasolineras, mientras que realmente tampoco tenemos una idea muy precisa de cuántas electrolineras vamos a encontrar y, sobre todo, y como has dicho, en el caso del puente, si esas electrolineras van a estar ocupadas o no. Yo estuve leyendo el artículo de prensa que comentabas y luego había un artículo de prensa de otro periódico diciendo que todo eso que no era cierto y mostraba un montón de puntos de recarga de Tesla en los cuales estaban vacíos. El hecho en sí es que esto ahora mismo es cierto que es un cuello de botella, pero es un poco la gallina y el huevo. Desde el punto de vista de que para que las empresas inviertan en más puntos de recarga necesitamos una mayor penetración del coche eléctrico. He dicho que ahora mismo se venden un 12%, del orden del 12% de coches eléctricos, pero
la cuota de mercado en la flota total de coches que hay en el mundo es un 2%, ¿no? Cuanto más coches eléctricos se sigan vendiendo, la cuota de mercado en flota va a seguir aumentando y entonces será mucho más rentable también para las compañías que invierten en puntos de recarga llevar a cabo esos puntos realizar puntos de recarga. Y cuanto más puntos de recarga, menos estrés va a tener la gente y más coches eléctricos se van a vender. O sea, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Hay compañías ahora mismo invirtiendo en esos puntos de recarga, como puedan ser compañías eléctricas, también algunas petroleras están invirtiendo en esos puntos de recarga. Yo creo que es una solución que es fácil, es factible, es una cuestión de tiempo y de llevarse a cabo. Entonces, por finalizar el mensaje, estamos muy positivos en el coche eléctrico y pensamos que la movilidad terrestre, el futuro de la movilidad terrestre en el mundo será eléctrico, por lo menos en todos los países donde estén desarrollados y cuenten con una red eléctrica lo suficientemente fuerte y desarrollada para satisfacer la demanda de este tipo de vehículos. Pero cuando dices estamos muy positivos, independientemente de que efectivamente yo creo que estaremos todos de acuerdo en que sobre todo en los países más desarrollados, yo entiendo que la curva de desarrollo de determinadas regiones en el mundo pues necesita una serie de estadios anteriores a llegar al coche eléctrico para poder llegar a los estándares de calidad de vida que gozamos en países como España o yo que sé, o en Estados Unidos, pero ¿ves antes una coexistencia casi de igual a igual entre coches de combustión y coches eléctricos en el medio plazo? ¿O crees que en países desarrollados, en regiones desarrolladas, la combustión se quedará casi como una reliquia, como algo de coleccionista? ¿Y en qué plazos crees que podríamos hablar de una realidad como esta? Yo creo que a alguien cambiar un coche no es un móvil, es una inversión bastante alta. Por lo tanto, no creo que si alguien no tiene pensado cambiar un vehículo, y cuando hablo de vehículo podemos hablar de camiones también o incluso furgonetas, vaya a llevar a cabo, vaya a acelerar la inversión por las ventajas competitivas que le da un coche, un vehículo eléctrico. Por lo tanto, sí que veo que puede haber una coexistencia en términos de flota, ¿vale?, entre vehículo eléctrico y vehículo de combustión interna durante probablemente los próximos 15 años, más o menos. Pero sí que creo que el porcentaje de ventas de vehículo eléctrico va a seguir aumentando y va a aumentar de manera importante, sobre todo a finales de esta década. Es decir, cuando alguien se vaya a pensar qué tipo de vehículo me tengo que cambiar el coche, qué vehículo me voy a comprar, creo que cada vez más y más gente a finales de esta década va a decidir comprarse un vehículo eléctrico por las ventajas competitivas que he dicho antes. En términos de flota, obviamente, si todos los coches, si todo el mundo compra vehículos eléctricos en el 2030, incluso aunque eso pase, llevaría del orden de 10, 12 años cambiar toda la flota, y estoy hablando probablemente del país España, incluso más, cambiar toda la flota de vehículos que hay en España a vehículo eléctrico. Por lo tanto, la convivencia es algo con lo que vamos a vivir. En este punto, Manuel, déjame que meta un poquito el dedo y trate de rascarte y que nos cuentes un poco dentro de lo que es la cartera en la que tú gestionas dentro de Pictet, que tiene ese nombre tan evidente de Clean Energy Transition Strategy. Evidentemente, el coche eléctrico, como nos has dicho, es un vector. Cuéntanos hasta donde puedas cómo tenéis posicionada la cartera dentro de esta tecnología del coche eléctrico. Y, hombre, ya sabes, yo te he dicho a ti muchas veces que una de nuestras filias, o casi te diría una de nuestros placeres no confesables, es que disfrutamos muchísimo escuchando tesis de inversión. Si nos pudieras adelantar algo de alguna, ideal, pero hasta donde tú puedas contarnos cómo estáis posicionados en este sector. Sí, es importante decir que cuando nosotros hablamos de todas las tecnologías, ¿no?, hablamos de transición energética, la manera en la que enfocamos transición energética es desde un punto de vista holístico y voy a intentar explicar lo que quiero decir con esto. O sea, hablamos de transición energética, invertimos a través de toda la cadena de valor que nosotros pensamos que se va a beneficiar dentro de transición energética. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hablamos de vehículo eléctrico, no solamente invertimos en compañías que hacen vehículos eléctricos solamente, sino que nos vamos a mover aguas arriba en la cadena de suministro y vamos a invertir en compañías, o podemos invertir en compañías, es mejor utilizar esa palabra, dentro de nuestro universo,
que proporcionan elementos que son esenciales para el vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿dónde invertimos nosotros dentro del vehículo eléctrico? Yo diría que en 4 categorías, si no me falla mal la memoria, que están directamente, de hecho 5, que están directamente relacionadas con el vehículo eléctrico, ¿no? Primer punto, en compañías que fabrican vehículos eléctricos y que pensamos que puedan tener una ventaja competitiva con el resto de compañías. Segundo punto, en compañías que intentan solucionar el cuello de botella que estábamos comentando, es decir, compañías que invierten en puntos para que tú recargues el coche eléctrico. Esto, las hay que son que única y exclusivamente hacen esto. Tenemos una compañía en Estados Unidos y hay otras que, aparte de hacer esto, hacen otras cosas y son eléctricas un poco más generales, como puede ser el caso de Iberdrola dentro de España, ¿no? Invertimos en compañías que hacen baterías o suministran materiales para baterías, compañías que hacen baterías como puedan ser compañías surcoreanas, que están muy bien posicionadas ahí y que tienen un posicionamiento muy, muy importante, particularmente con el IRA que está llegando, perdona, con el IRA, lo que quiero decir, con la nueva regulación que hay en Estados Unidos que beneficia el hecho de que fabriques en Estados Unidos con respecto a importar, ¿no? Y ya por último, y no por eso es la menos importante, de hecho yo diría que es la más importante dentro de nuestra cartera, es en la parte de semiconductores. Cuando miras nuestra cartera, el 44% del peso de nuestra cartera está en la parte de semiconductores. Y además de decir, bueno, ¿y qué tiene que ver los semiconductores con el vehículo eléctrico? Mucho. Cuando nosotros consumimos electricidad, el 70% de la energía que llega a nuestra, o que se produce, se pierde, se disipa en forma de calor, ¿no? Y eso se disipa porque la vamos cambiando a energía corriente, a corriente continua, corriente alterna, etcétera, la vamos cambiando de voltaje. Entonces, el hecho de tener semiconductores que son semiconductores de potencia y que son mucho más eficientes nos ayudan a ahorrar energía. En un vehículo eléctrico, los semiconductores de potencia, digamos, el coste total de semiconductores de potencia de un vehículo eléctrico con respecto a un vehículo de combustión interna es 15 veces superior. Es decir, independientemente de nuestra visión que cómo van a evolucionar las ventas de coches durante el año 2023, 2024, 2025, etcétera, porque eso más o menos la venta de coches no crece mucho, de hecho es bastante estable, alrededor de 80 millones de coches al año. Si nosotros pensamos que el vehículo eléctrico va a ir ganando cuota de mercado con respecto al vehículo de combustión interna, estas compañías que venden este tipo de semiconductores de potencia van a ir aumentando las ventas de manera muy, muy progresiva. Y los retornos que consiguen estas compañías son muy, muy buenos. Estamos hablando de retornos en equity. Yo siempre hablo de retornos en equity superiores a 20%, ¿vale? Y tienen unas valoraciones que no son nada exigentes. O sea, estamos hablando de valoraciones del orden de 12 o 13 veces earnings, ¿no? O beneficio neto. Pero disculpa que hable en inglés de vez en cuando. Entonces, esas son las 4 patas, digamos, en las que invertimos en transición energética. En vehículo eléctrico. Tanto en vehículo como en la parte de infraestructura para solucionar el cuello de botella, la parte de baterías y la parte de semiconductores. Manuel, a mí hay una parte de todo esto que nos comentas, y por volver al coche eléctrico como uno de los aspectos más importantes dentro de este sector de la transición energética, puesto que genera mucha polémica y entre otras cosas porque preludia una de las preguntas que te quiero hacer después, más concretamente sobre una compañía que ha ocupado titulares recientemente. Pero a mí hay una cosa o sea, no te animo a que saques la bola de cristal, pero sí a que me digas qué tipo de estimación tenéis vosotros. Yo creo que aquí una de las claves fundamentales de la evolución del coche eléctrico va a estar en cuando madure esa curva de desarrollo tecnológico. Es decir, tú decías, aquellos que se compren un coche a finales de esta década, probablemente cuando tomen la decisión, una de las cosas que tendrán que valorar es si finalmente dan el paso y se compran un coche 100% eléctrico o no, porque ya serán muy evidentes las ventajas competitivas
del coche eléctrico frente a los de combustión. Y quiero pensar que también a medida que hayan ido subiendo las ventas durante estos años, como bien decías, al mismo tiempo la red de recarga de baterías pues se habrá extendido y se percibirá de esta manera. De hecho, la evolución que ha tenido en los últimos 2-3 años ha sido más que notable. Te lo dice un usuario de coche eléctrico. Yo tengo 2 coches, un utilitario para moverme por la ciudad y otro para poder viajar. El utilitario es eléctrico y soy muy consciente de cómo han evolucionado precisamente estos puntos de recarga en muy poco tiempo. Pero sí me interesa saber tu punto de vista o, digamos, tus conocimientos privilegiados, en tanto en cuanto me consta que puedes hablar con muchas empresas que se dedican a esto y sabes cuál es su punto de desarrollo tecnológico. ¿Qué pasa con las baterías, ¿no? ¿Vamos a ver baterías mucho más baratas, mucho más sencillas, mucho más seguras y de mucha más autonomía en el futuro, o es una tecnología que es muy difícil de desarrollar y va a ser muy caro de desarrollar en los próximos años? Voy a empezar afirmando las dos cosas. Es una tecnología que es difícil de desarrollar. Es una tecnología que es química y muchas veces se desarrolla por prueba y error desde el punto de vista de componentes. O sea, desarrollar esa tecnología y avanzar de manera muy significativa es difícil, necesita investigación. Habiendo dicho esto, vamos a ver, y esto no lo digo yo, ya lo dicen las empresas, vamos a ver un avance significativo en términos de la densidad energética de las baterías. La densidad energética de las baterías, para que todo el mundo lo entienda, básicamente es el ratio entre cuánta energía puede acumular una batería y cuánto es el peso de ese tipo de batería, ¿no? Y va a haber un salto importante de una nueva tecnología, que es lo que se llama solid state o estado sólido, digamos, en los cuales hay varias compañías que ya han dicho que están trabajando en ella y de hecho, bueno, no voy a decir nada que no es público. Samsung SDI ha dicho que ha enviado ya pruebas a sus clientes para que vayan mirando las características y cómo de seguras son estas baterías y que les vayan metiendo las vayan estresando con diferentes cantidades de ciclos y diferentes velocidades de carga y de descarga. Esta tecnología se espera que se comercialice de nuevo a finales de esta década. Cuando hablo de finales de esta década, la mayoría de gente entiende 2029. Lo que quiero decir es entre el año 2025 y el año 2030. ¿Vale? Entonces, va a haber un salto importante en lo que es el rango de las baterías. En términos de precio, hay una componente que es muy importante, que es el precio de las commodities, lo cual es muy difícil para mí pronosticar porque yo he visto yo nunca pronostico precios de commodities, ni de petróleo, ni de gas, ni de litio, etcétera, porque creo que es muy difícil y he visto muchísimos estudios y realmente creo que tienes un 50% de probabilidades de acertar si dices que sube o si dices que baja, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Luis Fer, es que lo que pasa con la tecnología es que cuando una tecnología se vuelve muy cara, y eso lo hemos visto hace 2 años con los precios del litio yéndose por las nubes, la gente empieza a pensar o las compañías empiezan a hablar de otras tecnologías. Entonces, cuando el precio del litio se iba por las nubes porque la gente pensaba que no había suficiente o que las mineras de litio no estaban abriendo suficientemente expandiéndose con la celeridad suficiente como para ser capaz de suministrar la demanda, empezamos a hablar de otro tipo de baterías, que son las baterías de sodio, que sí, que puede que no tengan la misma densidad energética que pueda alcanzar el litio desde un punto de vista teórico, pero el sodio es 500 veces más abundante que el litio y por lo tanto debería ser mucho más barato. Entonces, desde mi punto de vista, al igual que ha pasado con las renovables, los precios de las baterías irán cayendo y el rango de las baterías, o digamos la eficiencia de las baterías y la densidad energética de las baterías irá aumentando, lo que hará que el vehículo eléctrico cada vez vaya ganando más cuota de mercado en lo que es transporte
Y lo que antes pensábamos, o hay gente que piensa que puede que el vehículo eléctrico no tenga cabida, como la gente habla de que los camiones puedan funcionar con hidrógeno verde o que las furgonetas puedan funcionar con hidrógeno verde. Desde mi punto de vista, el vehículo eléctrico se va a ganar esa cuota de mercado tranquilamente, ¿no? Y vamos a ver saltos seculares estoy hablando del corto plazo desde mi punto de vista, ¿no? Pues a finales de la década ya estoy hablando de que vamos a ver baterías de estado sólido instaladas en coches que tienen un importante salto cualitativo desde el punto de vista de densidad energética. Los fabricantes de coches tradicionales o los que apuesten por el motor de combustión se van a quedar como los que se decidieron apostar por los carromatos tirados de caballos frente a aquellos prototipos de motor que llenaban de ruido las calles y que generaban, igual que ahora el coche eléctrico, filias y fobias. Creo que la comparativa o la analogía no puede ser mejor. O sea, si tú te compras una compañía que solamente haga vehículo de combustión interna, es como si estás en el año 1910 y estás comprando caballos. Habrá años, ¿no?, en los cuales los caballos, pues porque el petróleo en algún momento dado no era muy caro o no había gasolineras en 1915 o 1920 suficientes, entonces la gente decía, ves, el caballo es mucho más útil, pero estás comprando caballos en 1915, el motor de combustión interna ya no es una cuestión de, no, es que a mí me gusta más esto, me gusta menos lo otro, es una cuestión de termodinámica y de física, es que es mucho menos eficiente, por lo tanto requiere mucha más energía, por lo tanto siempre, y es mucho más complejo, por lo tanto siempre va a ser mucho más caro. ¿Vale? Ese razonamiento, o sea que sí, si te compras una compañía que solo hace vehículos de combustión interna, estás comprando caballos en 1915, 1920. Yo creo que esta entrevista, Manuel, va a ser muy polémica entre nuestra audiencia, donde me consta que hay mucho descreído todavía del coche eléctrico. Yo no entro, ni voy a entrar, ni te voy a pedir que entres en discusiones acerca de si es una tecnología que tiene que estar subvencionada o no lo tiene que estar, si tiene que haber un regulador que nos obligue de una manera o de otra a ir sustituyendo de manera obligatoria al parque móvil. Yo siempre he pensado que si la tecnología es buena, como le gusta decir al gran Milei, si ofreces un mejor servicio a un mejor precio de una manera más eficiente, pues finalmente te llevarás al gran público. Es decir, la gente no va a elegir algo peor porque sí, lo terminará eligiendo lo que considere que es mejor. Y mi sensación, y ahí yo confieso públicamente que lo veo bastante parecido a ti, soy muy positivo respecto a la evolución y la superioridad del coche eléctrico frente al coche de combustión, aunque sí que creo que todavía la curva de desarrollo le queda algunos años por delante para conseguir ser especialmente o muy, muy competitivo respecto al coche de combustión. No quiero tomarte más tiempo la cuenta, llevamos 28 minutos hablando. Sabes que perdona, permíteme que diga que estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis Fer, en lo que has dicho. Y nosotros hemos aprendido la lección de nosotros intentamos no invertir en cosas que están subsidiadas o cosas que necesiten subsidios para existir. Y eso es una lección aprendida en el año 2007-2008 cuando las renovables no eran rentables y hubo el déficit de tarifa en España y donde dijeron te voy a dar 100, al final acabaron pagando 50, ¿no? Entonces, solo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con esa visión, con la visión que dices y con la visión de que las cosas no deberían de estar subsidiadas y al final lo que tiene que dejar es el libre mercado y el libre mercado dirá quién tiene razón y cuál es la tecnología que es punta. Y si es el coche eléctrico, pues que sea el coche eléctrico. Y si es el coche de combustión interna, pues que sea el coche de combustión interna. Yo desde mi punto de vista creo que va a ser el coche eléctrico, pero obviamente es mi opinión. Sí, no, más, fíjate, yo creo que ahí me alegra más que lo digas porque sabes que a veces es polémico y hay un sector de la sociedad que considera que si no tiene el impulso público y no se trata con subvenciones, no se puede terminar de desarrollar esa transición del coche de combustión eléctrico cuando simplemente con las leyes de mercado nos valdría, ¿no? Y nos saldría a todos mucho más baratos, lo has dicho tú, ¿no? Con ese ejemplo del déficit de tarifa. Pero antes de terminar y por no robarte más tiempo del debido, sí que te voy a pedir que me hables de una compañía, Tesla. Tesla es una compañía muy polémica, te lo digo ya.
de entre los amigos que tenemos en el canal y en el programa Tu Dinero Nunca Duerme, con los que hemos hablado, el gestor de Numantia, el analista de Numantia, Mérito Quintana, es un convencido de la compañía, de Tesla, y de su CEO, de Elon Musk, considera que es un valor seguro, y las recientes noticias que hemos escuchado y leído respecto a las pérdidas que está obteniendo la compañía durante los últimos meses, caídas aproximadamente del 30% desde que arrancó el año, bueno, pues sus detractores han aprovechado la ocasión para lanzarse sobre ella y decir que, bueno, que ahora mismo es el estallido de una burbuja, ¿no? Otros amigos del programa y otros amigos de este canal consideran que Tesla es una gran burbuja que se caerá por su propio peso en un momento determinado, como lo pudo ser Terra en su día. No sé, después de escucharte quiero pensar que estás más cerca de pensar que es un valor seguro que a que sea una burbuja, pero no sé si puedo pedirte que te mojes y que nos expliques el por qué te mojas en ese sentido. Sí, bueno, yo no voy a decir nunca que un valor es seguro, ¿no? Porque seguros no hay, Sí, seguro no hay sí. nada. La muerte es lo único seguro, ¿no? Y Hacienda. Y Hacienda, totalmente. No, pero puedo hablar de Tesla, que es una compañía que me gustaría decir que creo que conozco bastante bien y con una compañía con la que hablamos normalmente entre 4 o 6 veces al año, incluso más, a veces 7 veces al año con la compañía directamente, ¿no? Tesla tiene una parte que es la parte de fabricar vehículos eléctricos, que es la que entiendo que casi todo el mundo conoce, y la gente aprovecha para utilizar esta parte y decir, bueno, es una burbuja porque mira, fíjate los múltiplos a los que cotiza, realmente la fabricación de vehículos, y lo comparan con vehículos de combustión interna, nunca ha sido un negocio muy rentable porque debería cotizar esta compañía unos múltiplos diferentes de lo que pueda cotizar otra compañía que realice combustión interna. Yo creo que eso es un análisis un poco, desde mi humilde opinión, un poco simplista, porque Tesla no es solo eso. Tesla es una compañía que primero ha sido totalmente disruptiva. Es decir, es la primera compañía por la cual estamos ahora hablando de coche eléctrico, y es verdad, es la razón por la que cuando hace 20 años, cuando tú y yo estábamos en la universidad, nunca pensábamos en comprar un Tesla, ¿no? Todo el mundo pensaba, yo qué sé, pues te compras un SEAT, te compras un BMW o te compras un Sí, Skoda. el que podía tiraba más al Audi o al BMW y Exacto, otros estaban exacto. pensando más en el Seat y en el Los Skoda. otros tiramos más por el SEAT o por el Skoda. Y lo que ha pasado ahora mismo es que cuando te vas a pensar comprar un coche, realmente piensas en comprarte un Tesla. O sea, la gente dice, bueno, me compro un Tesla o me puedo... Eso ya, desde mi punto de vista, es bastante disruptivo. Y es bastante disruptivo porque la razón o la mayoría de beneficios de las compañías de combustión interna no vienen por el vender el vehículo, vienen por el mantenimiento. Es decir, una compañía es capaz de vender vehículos casi a coste de producción, pero donde sacan beneficio es cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años tú tienes que ir a la BMW o a la SEAT o a la Skoda a mirar el aceite, a que te hagan el chequeo, y ahí es donde realmente hacen unos márgenes suficientes. De tal manera que si tienen una flota lo suficientemente grande, ¿vale? Tienen unos márgenes o son capaces de sacar beneficios. Claro, cuando tú intentas entrar con un vehículo eléctrico donde no tienes flota, eso es muy difícil. Y particularmente es difícil cuando entras con un vehículo eléctrico en los cuales no tienes gastos de mantenimiento, porque el único gasto de mantenimiento que tiene el vehículo eléctrico realmente es cambiarle las ruedas cada 4 o 5 años o, si vives en Alemania, cada 6 meses, porque tienes que utilizar los vehículos de invierno, ¿no? Perdón, los vehículos, los neumáticos, Los los neumáticos. neumáticos de invierno. Entonces, ese es el primer punto que es disruptivo y estamos hablando de 2 tipos de negocios diferentes. Uno, yo saco margen por vender el vehículo, y el segundo, el que está intentando disruptir, es el que yo saco margen por la parte de operación y mantenimiento. Segundo punto, Tesla es una compañía con un montón de datos. Cada vez que conduces un Tesla de las nuevas versiones, la compañía va grabando, tiene las cámaras y va grabando todo lo que va viendo el vehículo y va grabando cómo reaccionas tú ante esos estímulos externos, ¿no? Si ves un peatón, frenas el coche; si quieres adelantar a un coche, pues giras el volante, aceleras y te vuelves a poner en tu carril; cómo reaccionas cuando hay una bicicleta, cómo reaccionas ante diferentes estímulos. Y esta información es súper valiosa porque la utilizan para entrenar las redes neuronales. Y una de las partes en la que la gente está más positiva en Tesla, los que creen en la compañía, es el hecho del vehículo autónomo.
Y es el hecho de que con esa información que tienen, con la cantidad de coches que tienen, que son la única compañía que está coleccionando ese tipo de datos y la única compañía que tiene digamos, el potencial suficiente para desarrollar esta tecnología de redes neuronales, ¿vale? Sean capaces de llegar más pronto que tarde y sobre todo antes que nadie a lo que llamamos coche autónomo. Y cuando hablamos de coche autónomo, mucha gente yo creo que pierde o no entiende perfectamente cómo puede ser el cambio del negocio. O sea, estamos hablando de que tú tienes una reunión mañana en Córdoba y en lugar de cogerte el AVE hoy y pasar la noche en el hotel, pues dices, bueno, me quiero pasar la noche con mi familia, ceno con mi familia, me cojo el coche, le digo, mañana quiero estar a las 6 de la mañana en Córdoba, em, no quiero que me vayas despertando, o sea, vete a una velocidad que sea prudente y mañana al día siguiente, cuando llegues a Córdoba, coges un sitio donde te puedas duchar, te duchas y estás preparado para la reunión. Y mientras tanto vas durmiendo, trabajando, haciendo lo que quieras en el coche, ¿no? Eh, ese tipo de disrupción va a llegar cuando llegue el coche autónomo y probablemente Tesla es una de las compañías que mejor posicionadas están ahí. Y ya por último, también hablar de que de lo que ellos están hablando ahora mismo, de que cuando, o todas las ventajas competitivas o toda la información que consiguen ahora mismo con lo del coche autónomo puede ser extrapolado para lo que ellos llaman el robot, ¿no? Los robots que están intentando desarrollar, el hecho de que cómo reaccionan esos robots ante diferentes estímulos y eso junto con la tecnología que ellos tienen de fabricar coches, que es bastante más avanzada que el resto de compañías, a pesar de que son de que es mucho más nueva, pueda reducir los costes de producción muy por encima de lo que otras compañías competidoras puedan hacer, incluso si se mueven hacia el vehículo eléctrico. Entonces, por todas estas razones, esta compañía cotiza a unos múltiplos que son superiores a lo que son la media de mercado por el potencial de realizar earnings en un futuro. Entonces, sí, estoy más positivo que negativo, digamos, ¿no? Pues Manuel, no puedo más que darte las gracias porque te hayas mojado en el caso de Tesla, además ofreciéndonos las razones, casi exponiéndonos una tesis de inversión del por qué consideras que pese a que los múltiplos son altísimos, no altos, yo me atrevería a decir altísimos, ten en cuenta que este canal es un canal muy amigo del Value Investing y todo lo que sea ver Pérez por encima de 10 empezamos a temblar. Ya no nos atrevemos con Pérez superiores al 10%, pero sí entendemos las razones que pones encima de la mesa y yo creo que si se cumple esa tesis, es decir, si finalmente el coche autónomo termina siendo una realidad, como decías tú, más pronto que tarde, quien mejor posicionado está ahora mismo para conseguir llevarse el gato al agua o al menos ser la punta de lanza y obtener una situación competitiva de privilegio, evidentemente es quien lo ha lanzado, ¿no? que es Tesla en este caso, y que Tesla precisamente tiene una cara... De lo que ya conocemos, esta es mi única aportación a este debate, más allá del avance que puedan estar desarrollando de cara al coche eléctrico, al coche autónomo, de lo que sí que tenemos datos es del coche eléctrico. Y mi sensación, más allá de que haya fabricantes de coches tradicionales de combustión que se hayan pasado al coche eléctrico, que estén ya utilizando plataformas 100% eléctricas, es decir, que no estén adaptando coches de combustión a la tecnología eléctrica, sí es verdad que Tesla es la que se encuentra ahora mismo en un momento más avanzado en lo que a consumo energético por kilómetro se refiere y en rangos de batería, si tenemos en cuenta lo que son las prestaciones del vehículo en caballos o en kilovatios y en rangos de autonomía. Yo creo que ahora mismo Tesla no tiene rival. En cualquier comparativa que hagas de coches similares en prestaciones, la verdad que la calidad de las baterías que coloca Tesla y los consumos que consigue hacer en el mundo eléctrico son bastante asombrosos, ¿no? Yo creo que le hace estar por delante, también porque su forma de producir ha sido desde el minuto uno netamente eléctrica. Es verdad que están apareciendo otras compañías también 100% eléctricas desde inicio que aspiran a competir con Tesla, pero claro, les queda un desarrollo enorme que poder hacer para llegar a su nivel. Manuel, no sé si me he dejado algo en el tintero o si quieres apuntar alguna cosa más, pero mi intención es no molestarte mucho más, porque ya llevamos
40 minutos y te había prometido que no me iba a pasar de 30. No, solamente darte las gracias, Luisfer, por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, señor. Nos despedimos. Prometo darte la lata muy pronto. Espero poder tenerte nuevamente por este canal para hablar de estos temas que tanto nos gustan. Y bueno, que haya mucha suerte. Estaremos muy pendientes de lo que haces ahí en el Clean Energy Transition Strategy Fund de Pictet. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.